os dejo solas para que os vayáis conociendo. Gracias. Y luego hablaremos. Gracias. Siéntate, ven. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Mía. ¿Y tú? Mía. Yo me llamo Minuto. Sí. Yo te conto que está pasando, que no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Yo no sé mucho de estas cosas y mi madre me dice que tiene que ir y así. Vale. Que vamos a empezar, ¿no? Pero esto es una entrevista. Minuto, qué nombre más bonito, por cierto. Gracias. Minuto, dime, ¿cuál ha sido tu primera impresión de Mía, así en general? Yo todo lo tenía ya planeado. En mi país, yo para sentir las primeras energías sobre la persona que voy a conocer, para saber si está destinada a mi persona, le doy un beso en la nariz. He sentido tanta conexión que siento que estábamos destinadas. Bea, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estupendo. Y te voy a hacer un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuál ha sido tu impresión general de Minuto? Así, en términos generales, globalmente. Que es muy irrealista, ¿no? Es muy infantil. Idealista. Sí. No sé qué... Explícanos un poco mejor eso de idealista, en buen sentido. Sí, es porque yo no puedo perder tiempo. Y yo sentí que estaba perdiendo tiempo y no puede ser. Y no ha hablado de mí porque ella solo ha hablado de ella y no es correcto. Porque... ¿Pero tu impresión en conjunto es favorable o más bien tienes dudas? Yo tengo muchas dudas. Muchas dudas. Porque no siento que ha aceptado bien O algunas mi dudas. persona. Sí, porque Broniño, que es yo, no es una brincadera, no es una broma. Brincadera en portugués, porque yo sé muchas lenguas. Y no siento que me ha comprendido. Sí, un poco, ¿no? Claro, no pasa nada. Pregúntame. ¿Tienes dinero? Tengo Que es muy importante. mucha riqueza en todo lo que es necesario. Sí, pero dinero no. Dinero efectivo. Sí. En mi mundo eso no existe. Eso lo han creado para que vivamos en este tipo de Sí. sociedad y yo no estoy de acuerdo con ese mundo. Sigue, continúa. Yo quería preguntar cuál era tu... O sea, una impresión muy favorable. Por supuesto. Perfecto. Y dentro de esa impresión favorable, ¿qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado cómo me escuchaba, cómo me sonreía. Si todo hubiera sido diferente, lo habría sentido. Pero creo que Su esta capacidad es de escucha, entonces. Esto es sobre muy todo, importante. sobre todo. Muy bien. Vaya. Pero algo te habrá gustado de ella. Dinos, ¿qué es lo que más te ha gustado en ella? ¿Hay algún aspecto de su personalidad que te haya gustado especialmente? Es un poco bonita y la personalidad es muy animada, pero también muy en las nubes, no está en el suelo. ¿No? Pues es que no tengo mucho tiempo, Tommy llamando, pero ya No pasa llamo. nada. Perdón. El tiempo no existe. Nos lo imaginamos nosotros. Sí, pero para mí existe. No. ¿Cómo va a existir el tiempo si no te vas a morir? Cuando nos conozcamos mejor te lo explicaré. Sí, tu familia. Que tenemos que... Tengo a mi madre, a mi padre, pero ya están muertos.
mataron. Sí, ¿Y cómo te soy sientes? autónoma desde los 10 años y estoy bien, soy feliz. Yo- ¿Y hay algún lado que igual no te haya gustado tanto, algo que esté en la sombra, alguna duda, algún aspecto de su personalidad que suscita dudas en ti? A ver, estoy un poco descolocada con el último comentario que soltó antes de que la cita diera a su fin. Eso de, no, es que yo era hombre o yo soy hombre, no lo he terminado tampoco mucho de entender, pero es que para mí los géneros no existen. Eso de mujer, hombre, eso no existe, porque uno no termina de saber lo que es hasta que desaparece de este mundo, si es que lo hacemos. Ah, muy bien, esto es un aspecto muy interesante. Gracias. Tendrás que seguir hablando de esto con ella Por supuesto, y os iréis conociendo mejor. lo haremos. Pues estupendo. ¿Y qué es lo que menos te ha gustado? Estas dudas de las que estabas hablando sobre su idealismo. La proximidad o toque, no sé, no... ¿Te No parece me que ha sido demasiado directa? Fácil, sí, muy fácil. Tenemos que ser difíciles en estas cosas porque no estamos aquí para perder tiempo, ¿no? No sé, ¿no? Bueno, lo interesante es que parecería que es ella la que no quiere perder tiempo, por eso es tan directa. Sí, ¿Qué contestarías a eso? que menos es más. Bueno, seguiréis hablando y ya veremos lo que pasa. Estupendo, gracias. Muchas gracias. Yo voy a ser muy sincera. Yo me llamo Mia, pero yo no siento que soy una mujer. Yo siento que soy un hombre, ¿sabes? ¿Qué? Es complicado. Perdonad, chicas, os interrumpo, pero se acabó la cita por el momento. Vale. Luego tendréis Vale. ocasión de conoceros Sí. mejor en otro momento. De ¿De acuerdo. acuerdo? Ahora nos encontraremos. Broniño. Estábamos destinadas. ¿Destinadas? Sí, destinadas. Destinados. Destinados. Sí. Bueno, vale. Vale.